El helicóptero se precipitaba a tierra y la teniente Kate Ross tuvo unos 15 segundos para resignarse a morir en un país que oficialmente no contaba con personal militar estadounidense operando dentro de sus fronteras. El MH-60 Black Hawk giraba en el cielo nocturno, dejando una estela de fuego y fluido hidráulico, mientras sus rotores protestaban con un chillido al tiempo que el piloto luchaba por recuperar el control que ya había perdido. Kate podía ver las montañas que se precipitaban a su encuentro. Oscuro, hostil e implacable. Había pasado 8 años como seal de la Armada, demostrando que pertenecía a la fuerza de combate de élite más prestigiosa del mundo. Ahora estaba a punto de convertirse en una estadística, otra operadora perdida en una misión que nunca aparecería en ningún registro oficial. Pero mientras el Black Hawk se desintegraba a su alrededor y las montañas afganas se preparaban para cobrar otra víctima, Kate Ross tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. Ella no iba a morir allí. Y las fuerzas enemigas que la perseguían estaban a punto de aprender una lección que los instructores SEAL habían estado impartiendo durante décadas. Puede soltar una foca en cualquier lugar de la Tierra, pero siempre encontrará el camino de vuelta a casa, incluso si tiene que luchar contra todo un ejército para conseguirlo. La misión parecía sencilla sobre el papel, lo que debería haber sido la primera señal de alarma para Kate. 8 años de servicio en las Fuerzas Especiales Navales le habían enseñado que las misiones sencillas eran mitos que se contaban a los nuevos reclutas que aún creían en victorias fáciles y extracciones limpias. Rellenar a las 2:30 horas, había dicho el oficial de información, señalando el mapa topográfico de la provincia de Kunar. Insertarás vía Black Hawk en la referencia de cuadrícula Víctor Tango 47. Realizar reconocimiento del presunto depósito de armas. Recopilar información y extraerla a las 6 horas desde la misma ubicación. 6 horas de ida y vuelta. Nadie te ve. Kate había estudiado el mapa con la misma intensidad que la había mantenido con vida durante 3 despliegues. La zona de aterrizaje se encontraba en un valle rodeado de montañas que se alzaban como murallas por todos lados. Vectores de aproximación limitados, rutas de escape limitadas. Un terreno que convertía misiones sencillas en desastres si algo salía mal. ¿Cuál es la estimación de la fuerza de la oposición? Ella había preguntado. Milicia local, quizá 20 combatientes, entrenamiento básico, armamento sencillo, nada que tu equipo no pueda manejar. Esa debería haber sido su segunda advertencia. Según la experiencia de Kate, las estimaciones de inteligencia siempre eran optimistas por un factor de al menos 2. Es probable que cuando se hablaba de 20 combatientes se refirieran a 40. Las armas básicas probablemente incluían lanzacohetes RPG y ametralladoras pesadas. Y nada que tu equipo no pueda manejar, lo que generalmente se traduce en que te enviamos de todos modos porque la misión es políticamente importante. Pero las órdenes eran órdenes, y Kate había aprendido al principio de su carrera como SEAL que no se podían rechazar las misiones solo porque parecieran difíciles. Si los SEAL solo aceptaran misiones fáciles, no serían SEAL. El equipo había subido al Black Hawk a las 2 horas. Kate como jefa de equipo, el jefe superior Marcus Ripe Johnson como su segundo al mando, y otros 4 operadores cuyas habilidades se complementaban entre sí como piezas de un instrumento de precisión. Habían volado en silencio a través de la noche afgana. Cada operador repasaba mentalmente listas de verificación, revisaba planes de contingencia y se preparaba para los cientos de pequeñas decisiones que marcarían la diferencia entre el éxito de la misión y la muerte. Kate había realizado este perfil de inserción docenas de veces. Descenso rápido en cuerda desde el helicóptero en vuelo estacionario hasta el punto de reunión. Realizar extracción de la misión. Los equipos SEAL habían perfeccionado la técnica a lo largo de décadas de operaciones. Era tan rutinario como podía serlo cualquier cosa en una profesión donde la rutina podía matarte si te acomodabas. La primera señal de que esta noche no era rutinaria llegó cuando el Black Hawk cruzó al valle y la noche se iluminó repentinamente con fuego trazador. Tomando fuego. Tomando fuego. La voz del piloto crepitó por el intercomunicador. Serenidad profesional a pesar de las circunstancias.
Múltiples posiciones, ametralladoras pesadas. El Black Hawk viró bruscamente, y los pilotos ejecutaron maniobras evasivas que lanzaron a los operadores contra sus arneses. Kate observó a través de la puerta abierta cómo trazadoras verdes se elevaban desde al menos 6 posiciones diferentes. No son 20 combatientes con armas básicas. Más bien unos 60 combatientes con ametralladoras pesadas posicionados en una emboscada coordinada. Sabían que íbamos a venir, dijo Ripe por la frecuencia del equipo, con la voz tensa por la ira contenida. La mente de Kate repasaba a toda velocidad las implicaciones, la información de inteligencia comprometida, los planes operativos filtrados, una emboscada diseñada específicamente para derribar aviones estadounidenses. Esto ya no era una misión de reconocimiento. Esto era una trampa, y habían caído directamente en ella. ¡Abortar! ¡Abortar!, gritó el piloto. Estamos sufriendo daños críticos. No puedo mantenerlo. El proyectil RPG impactó en el rotor de cola con un sonido como el del martillo de Dios golpeando un yunque. El Black Hawk comenzó a girar inmediatamente, y los pilotos perdieron completamente el control direccional. Kate sintió un vuelco en el estómago cuando la aeronave entró en una rotación incontrolada, y el mundo exterior se convirtió en una nauseabunda imagen borrosa de montañas, estelas y oscuridad. «Prepárense para el impacto», el piloto gritó. Kate agarró las correas de sujeción con ambas manos, presionó su cuerpo contra el asiento y realizó el cálculo mental para el que se había entrenado, pero que esperaba no tener que usar nunca. Cómo sobrevivir a un accidente de helicóptero en territorio hostil. La respuesta fue simple y brutal. Probablemente no lo harías, pero si lo hicieras, tenías que estar preparado para luchar en el momento en que tocaras el suelo. El Black Hawk impactó contra la ladera de la montaña en ángulo, derrapando lateralmente entre rocas y matorrales. El metal chirrió, los rotores se hicieron añicos. El fuselaje se arrugó como papel de aluminio. Kate sintió impactos en todo el cuerpo, en el hombro, en la cadera, el casco golpeó algo sólido. El mundo se convirtió en un caos de ruido y movimiento, y en la peculiar sensación de flotar que acompaña a los traumas violentos. Entonces todo se detuvo. Kate colgaba boca abajo, atada a sus correas, con los oídos zumbando y el sabor de la sangre. Su primer pensamiento consciente fue simple: «Estoy vivo». Su segundo pensamiento era más complejo. ¿Por cuánto tiempo? Se liberó del sistema de sujeción y cayó sobre lo que había sido el techo del Black Hawk. Su inventario corporal se realizó automáticamente. Mueva los dedos de las manos y de los pies, compruebe si hay sangrado arterial, evalúe la movilidad. Todo dolía, pero nada parecía roto o perforado. Suerte en combate, de esa que acaba por agotarse, pero que aún no se había agotado. «Apaga el sonido», graznó ella a su radio. «Estado del equipo. Ripe arriba». La voz de Marcus Johnson sonaba tensa pero funcional. «Davidson arriba. Tengo las piernas mal, pero puedo moverme. Chen arriba». Silencio desde las otras 2 posiciones. Kate se arrastró entre los escombros hacia el lugar donde los había visto por última vez. La estructura interna del helicóptero se había derrumbado, creando un laberinto de metal retorcido y cables destrozados. Encontró al primer operador, Michei, aplastado bajo una sección del mamparo, con los ojos abiertos y vacíos. El segundo Taylor dejó de respirar. Su cuello estaba doblado en un ángulo que le reveló a Kate todo lo que necesitaba saber. 2K y a por los supervivientes. Y desde fuera de los restos, podía oír voces que hablaban cada vez más cerca. «Tenemos un enemigo acercándose», transmitió Kate. 30 segundos para contactar. Recoge las armas y la munición. Prepárese para moverse. Sacó su carabina M4 de donde estaba atascada contra el armazón de un asiento. Revisó la recámara. Seguía cargada, seguía funcionando. Su arma corta, una Sig Sauer P226, seguía enfundada. Tenía 4 cargadores de repuesto para el M4 y 3 para la pistola. No lo suficiente para un tiroteo prolongado,
pero sí para que su huida resultara costosa para quien intentara detenerlos. Kate salió gateando por una grieta en el fuselaje y evaluó su situación táctica. Fue, en una palabra, catastrófico. El Black Hawk se había estrellado a mitad de la ladera de una montaña, dejando una cicatriz de tierra destrozada y escombros dispersos. Debajo de ellos, Kate podía ver linternas y oír órdenes a gritos. Al menos 20 cazas se dirigen hacia el lugar del accidente. Sobre ellos, la montaña se elevaba abruptamente hacia la oscuridad. Los pilotos habían muerto. Kate pudo verlos a través de la cabina destrozada, cuerpos destrozados por el impacto. Eso dejó a 4 operadores contra una fuerza enemiga de tamaño desconocido en un terreno que ofrecía cobertura limitada y ningún apoyo. Ripe se materializó a su lado, con el rostro ensangrentado, pero con la mirada penetrante. Evaluación. Estamos jodidos, dijo Kate con la franqueza que Sills apreciaba. Pero ya no san antes. El punto de encuentro está a 3 kilómetros al norte. Nos movemos rápido. Luchamos con inteligencia. Podríamos lograrlo. Y si no lo hacemos, moriremos a un alto costo. Kate consultó su GPS. El dispositivo había sobrevivido al accidente, mostrando su posición como un punto rojo en un mar de territorio hostil. Las fuerzas amigas más cercanas se encontraban a 60 kilómetros de distancia, atravesando algunos de los terrenos más difíciles de Afganistán. Que todos se muevan. Nos movemos en 2 minutos. Esos 2 minutos parecieron horas. Davidson, el operador con la pierna lesionada, se vendó la herida con gasa de combate y aceptó la realidad de que tendría que mantener el ritmo o se quedaría atrás. Chen distribuyó munición de los heridos, asegurándose de que todos tuvieran al menos la carga básica de combate. Ripe conectó granadas de termita a los sistemas de radio e informática de los Blackhawks. Si ellos no podían tener la información, tampoco el enemigo. Las voces de abajo se acercaban cada vez más. Kate pudo ver a los primeros cazas llegar al campo de escombros, siluetas que se movían con cautela entre los restos. Buscaban supervivientes, información, cualquier cosa de valor que pudieran recuperar del helicóptero estadounidense. Se acabó el tiempo, dijo Kate. Nos movemos. Intervalos de combate, disciplina de ruido. Si alguien se queda atrás, nosotros lo ayudamos. Nadie queda atrás. Claro. 3 voces lo confirman. Kate tomó la delantera, guiándolos ladera arriba alejándose del lugar del accidente. Tras ellos, oyó cómo las granadas de termita estallaban con un silbido característico, destruyendo todo lo que pudiera tener valor informativo, y con suerte, dándoles unos minutos más antes de que el enemigo se diera cuenta de que los supervivientes ya se habían movido. La montaña era empinada, rocosa e implacable. El cuerpo de Kate protestaba a cada paso. El accidente la había dejado magullada y maltrecha, moviéndose por un terreno que habría sido difícil incluso recién caída. Detrás de ella, podía oír a Davidson esforzándose. Su pierna lesionada hacía que cada paso del ejercicio fuera un intento por controlar el dolor. Pero él siguió avanzando porque eso era lo que se hacía. Los SEALs no se rindieron solo porque las cosas se pusieran difíciles. Apenas habían avanzado 200 metros cuando comenzó el tiroteo. Los fogonazos estallaron desde abajo. El enemigo había encontrado su rastro y estaba entablando combate con un volumen de fuego que sugería que la estimación de Kate de 20 combatientes había sido tremendamente optimista. Las balas silbaban junto a su cabeza, saltaban chispas sobre las rocas, llenando la noche con el característico zumbido de los disparos que casi le impactaban. «Atención trasera», gritó Ripe, poniéndose en posición de disparo y devolviendo el fuego. Su M4 repiqueteaba en ráfagas controladas. El silenciador reduce al mínimo el fogonazo, pero no lo elimina por completo. Kate vio caer al menos a 2 cazas enemigos. Pero más seguían subiendo la ladera. Movimiento de salto de rana. Kate hizo el pedido. Ripe Chen suprime. Davidson y yo nos movemos 50 metros y luego cubrimos tu movimiento. Ir.
Era una táctica fundamental de los SEAL. Vigilancia constante. Un elemento se movía mientras otro proporcionaba fuego de cobertura. Lo ejecutaron con la precisión que les daban años de entrenamiento, avanzando por la ladera de la montaña en incrementos controlados mientras el enemigo intentaba rodearlos desde abajo. Pero había demasiados combatientes enemigos y no suficientes focas. Por cada enemigo que abatían, aparecían dos más. Kate podía ver cómo se desarrollaba la matemática táctica. A este ritmo de consumo, se quedarían sin munición mucho antes de quedarse sin objetivos. Tenemos que romper el contacto, dijo por la frecuencia del equipo. Esta es una ecuación perdedora. Cresta a 200 metros al noreste, gritó Chen. Punto de estrangulamiento natural. Podemos mantenernos ahí. Limitar sus vectores de aproximación. Kate comprobó su GPS y confirmó las características del terreno. No fue genial, pero fue mejor que intentar luchar cuesta arriba estando en inferioridad numérica de 10-1. Avanzando hacia la cresta, Chen, tu seguridad trasera. Que paguen por cada metro. Escalaron con una velocidad desesperada, con los pulmones ardiendo y las piernas clamando protesta. Davidson cayó 2 veces, y en cada ocasión se obligó a levantarse con la férrea determinación de un hombre que se negaba a ser la razón por la que su equipo murió. Kate le agarró del brazo, le ayudó a superar un tramo especialmente empinado, sintió su peso y supo que corría impulsado únicamente por su fuerza de voluntad. Ante nosotros se alzaba la cresta, un filo de roca que ofrecía cierta cobertura y limitaba la capacidad del enemigo para flanquearlos. Kate se desplomó detrás de él, adoptando inmediatamente una posición de tiro. A continuación llegó Ripe, luego Chen y después Davidson, que casi se arrastró los últimos metros. Cuenta, ordenó Kate. 4 respuestas fueron las siguientes. Aún vivo, aún luchando. Debajo de ellos, el enemigo se reagrupaba. Siluetas que se mueven en la oscuridad. Kate podía oír voces. Alguien dando órdenes, organizando el asalto, de forma profesional y coordinada, nada que ver con la milicia desorganizada que describía el informe de inteligencia. Estos no son luchadores al azar, observó Ripe. Esta es una unidad entrenada. Kate había llegado a la misma conclusión. Las tácticas, la disciplina, el fuego coordinado. Se trataba de una fuerza militar, probablemente compuesta por asesores extranjeros que entrenaban a tropas locales, lo que significaba que se enfrentaban a enemigos competentes que sabían luchar y no cometerían errores fáciles. Evaluación de la situación, dijo Kate, manteniendo un tono de voz clínico. Estamos a 60 clics de las fuerzas amigas al otro lado de terreno hostil. Tenemos quizás 200 rondas por persona. Tenemos un herido, carecemos de apoyo aéreo, no tenemos fuerza de reacción rápida y una compañía enemiga nos persigue. ¿Opciones? Podríamos intentar evadirlo, sugirió Chen. Moverse de noche, esconderse de día, avanzar hacia el norte. Con la pierna de Davidson, seríamos demasiado lentos. Nos acabarían en un día, tal vez 2. Podríamos encontrar una posición defensiva, dijo Ripe. Agárrense fuerte, que paguen con sangre por cada intento. Entonces morimos cuando nos quedamos sin munición. Kate miró a cada una de sus compañeras de equipo o hacemos lo que mejor saben hacer las focas. Atacamos. El silencio que siguió no fue una muestra de desacuerdo. Fue una consideración. Atacar estando en inferioridad numérica era una locura según la lógica convencional. Pero las operaciones de los SEAL nunca se habían regido por la lógica convencional. Toda la filosofía se basaba en que pequeños equipos lograran hazañas imposibles mediante un entrenamiento superior, tácticas superiores y una violencia de acción superior. Hay un pueblo a 3 kilómetros al noreste, continuó Kate consultando su GPS. Según los servicios de inteligencia, se trata de un centro logístico para la milicia local. Alimentos, armas, equipos de comunicaciones. Si atacamos con fuerza y rapidez, podremos reabastecernos, conseguir una radio que funcione y pedir la extracción.
O caemos en otra emboscada. Davidson dijo, puede ser, pero sentados aquí, morimos en cuestión de horas. Moviéndonos despacio, morimos en cuestión de días. De esta manera, elegimos el momento y el lugar del enfrentamiento. Tomamos la iniciativa. Les recordamos a estos imbéciles por qué deberían temer a la noche. Kate podía ver el cálculo que se hacía en sus ojos, sopesando el riesgo frente a la recompensa, la muerte segura frente a la muerte probable, la cómoda desesperación de las posiciones defensivas frente a la aterradora esperanza de la acción agresiva. Estoy dentro, dijo finalmente Ripe. Es mejor que morir en esta roca. Ah, repitió Chen. Sí, confirmó Davidson, con la voz quebrada por el dolor pero firme en su resolución. Kate sintió algo frío y duro instalarse en su pecho. El estado emocional que los SALS llamaban mente de combate, donde el miedo se transformaba en combustible y la incertidumbre en claridad. Probablemente iban a morir, pero iban a morir luchando y se llevarían consigo a muchos combatientes enemigos. Revisa tu equipo, ordenó. Nos movemos en 5 minutos, y cuando llegamos a ese pueblo, lo arrasamos con la furia de Dios. Se sentaron en silencio en aquella ladera de la montaña afgana. 4 focas maltrechas, rodeadas por un enemigo que las quería muertas, se preparaban para atacar contra una superioridad numérica que habría hecho rendir a las fuerzas convencionales. Pero las focas no eran fuerzas convencionales. Eran la punta de lanza del poderío militar estadounidense. Los operadores que hicieron cosas imposibles porque alguien tenía que hacerlas. Kate revisó su M4 una vez más, asegurándose de que todos los sistemas funcionaran correctamente. El arma era una extensión de su cuerpo, una herramienta que había usado tantas veces que respondía tanto al pensamiento como al estímulo físico. Le quedaban quizás 150 balas. Contra una aldea llena de combatientes enemigos. No sería suficiente, pero tendría que serlo porque los Navy SEAL siempre encontraban el camino a casa, incluso si tenían que abrirse paso a través del infierno para llegar allí. En la visión nocturna de Kate, el pueblo se presentaba como un conjunto de estructuras de adobe dispuestas alrededor de un patio central. Contó 12 edificios, la mayoría de una sola planta con callejones estrechos entre ellos, buenos campos de tiro si estabas defendiendo, trampas mortales si estabas atacando. Pero los equipos SEAL llevaban décadas atacando posiciones defendidas. Sabían cómo hacer que lo imposible pareciera rutinario. 3 siglos, susurró Ripe, con la voz apenas audible, incluso a través de la radio encriptada. 2 en la entrada norte, 1 en el edificio con la antena. Probablemente ese sea su centro de comunicaciones. Kate estudió el pueblo a través de su telescopio, identificando patrones. Luces en 4 edificios, vehículos, 2 camionetas con ametralladoras pesadas montadas en las cajas, movimiento que sugiere la presencia de al menos 20 combatientes, posiblemente más, dentro de los edificios. Vamos a entrar con fuerza y rapidez, decidió Kate. Ripe, tú y Chen encargáis de los centinelas. Armas silenciadas, fuego simultáneo. Davidson, estás en posición de vigilancia desde esta posición. Si ves a alguien intentando organizar una defensa, elimínalo. Me trasladaré al edificio de comunicaciones. Asegure el equipo de radio. Eso te deja solo en medio del pueblo, observó Davidson. Eso me coloca donde necesito estar. Kate miró su reloj. 0347 horas. A mi señal. Ejecutamos. 3-2 una marca. Ripe y Chen se movían como sombras, dando vueltas hacia lados opuestos de la aldea. Kate observaba a través de su telescopio cómo se acercaban a los siglos con la paciencia de los depredadores. Los 2 guardias de la entrada norte murieron con 1 segundo de diferencia. Disparos de fusil con silenciador, abatiéndolos antes de que pudieran dar la alarma. El centinela del edificio de comunicaciones duró más. Chen tuvo que acercarse lo suficiente como para que el cuchillo le alcanzara, trepando por la pared exterior como una araña antes de que la hoja diera con su objetivo. Sentry ha caído, confirmó Ripe.
El pueblo está dormido por ahora. Kate avanzó, con su M4 lista y preparada, todos sus sentidos afinados al máximo. El pueblo olía a humo de leña y a ganado, y al hedor particular que provenía de la falta de higiene en espacios cerrados. Podía oír ronquidos procedentes de uno de los edificios, voces de otro, alguien despierto, hablando en voz baja. El edificio de comunicaciones se encontraba en el centro del pueblo, era de 2 plantas y contaba con la matriz de antenas que Ripe había identificado. Kate llegó a la entrada y se detuvo, escuchando el silencio que provenía del interior. Probó la puerta, que estaba sin llave, lo cual fue o bien un descuido o una trampa. En el interior había una única habitación que había sido convertida en centro de mando. Una pared estaba cubierta de equipos de radio, algunos de uso militar, otros civiles. Otra pared estaba cubierta de mapas con posiciones y rutas que Kate reconoció como lugares planeados para emboscadas. Un ordenador portátil estaba abierto sobre un escritorio, con la pantalla iluminada mostrando lo que parecían ser documentos de inteligencia. «Premio gordo», susurró Kate. «Tengo equipo de comunicaciones e información. Dame 2 minutos». La explosión interrumpió sus palabras. No cerca, pero tampoco lejos. En algún lugar del perímetro del pueblo. Luego, disparos. El característico tableteo de los AK-47 seguido del estallido más seco de los M4 al responder al fuego. Contacto al norte. La voz de Davidson por la radio. Varios hostiles, al menos 30. Estaban apostados a las afueras del pueblo. A Kate se le heló la sangre. Habían caído en otra trampa. El pueblo no era un centro logístico. Era un cebo y habían picado. «Ripe Chen, retírate a mi posición», ordenó Kate, agarrando ya el portátil y una radio portátil. «Consolidamos. Abramos camino a tiros». Salió disparada del edificio de comunicaciones justo cuando el pueblo estalló en el caos. Se encendieron las luces en todos los edificios. Las puertas se abrieron de golpe y los combatientes salieron a borbotones, agarrando armas y organizándose con la velocidad de una fuerza que esperaba el ataque. Kate contó 20 objetivos visibles, probablemente más que no podía ver. Un combatiente enemigo apareció de un callejón. A su izquierda. Kate giró, acertó 2 tiros al centro del objetivo y siguió avanzando. Otro combatiente en un tejado. Abrió fuego y lo vio caer. La visión nocturna le dio ventaja en la oscuridad, pero solo brevemente. El enemigo ya se estaba adaptando, usando linternas y fogonazos para iluminar a sus objetivos. Ripe surgió de las sombras, disparando su M4 en ráfagas controladas. «¿Dónde está Chen? No lo he visto desde entonces». La voz de Chen se oyó por la radio, tensa por el dolor. «Me han dado. No puedo moverme por el callejón este». Kate tomó la decisión en un instante. «Ripe fuego de supresión. Voy a por Chen». «Kate, hay 40 enemigos entre vosotras». «Lo sé, fuego de supresión». Corrió hacia el callejón este mientras Ripe acribillaba las posiciones enemigas. Su M4 en automático, gastando munición a raudales para ganar unos segundos. Kate saltó un muro bajo, se deslizó tras una esquina y encontró a Chen apoyado contra un edificio con la mano presionada contra el abdomen. «Sangre, demasiada». «Estúpido», dijo Chen entre dientes. Entró directo en la ráfaga. Ni siquiera lo vio. Kate lo agarró del chaleco táctico y empezó a arrastrarlo. Chen era compacto, pero puro músculo. Moverlo era como arrastrar un saco de arena sangrante. Las balas enemigas rebotaban en las paredes a su alrededor. Kate respondió al fuego con una sola mano. Su M4 traqueteaba, ganándoles unos centímetros de avance hacia la cobertura. Lograron avanzar 20 metros antes de que la suerte de Kate se agotara. Sintió la bala impactar en su hombro izquierdo. No el dolor agudo que esperaba, sino un impacto tremendo que la hizo girar y la tiró al suelo. Su M4 se perdió en la oscuridad. Por un momento, Kate no pudo moverse, no pudo pensar.
Solo pudo asimilar que le habían disparado y preguntarse si así terminaría todo. Entonces, el entrenamiento se impuso. Un entrenamiento que le habían inculcado a través de años de dolor y repetición hasta que se había arraigado más allá del pensamiento consciente. Se giró hacia su arma corta. La P-226 salió suavemente a pesar de la fuerte resistencia de su compañero. Su hombro. Un combatiente apareció a la vuelta de la esquina. Le disparó 2 veces. Otro combatiente en una azotea. Atacó, lo vio caer. La pistola se sentía demasiado ligera después del M4, pero aún así impactaba donde apuntaba. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. Kate. La voz de Ripe cerca. ¿Dónde estás? Callejón este. Tengo a Chen, pero me han herido. Ripe apareció como un ángel vengador. Su M4 disparaba, abatiendo a 3 enemigos en 3 segundos. Agarró a Chen con una mano, le proporcionó fuego de cobertura con la otra, haciéndolo parecer sin esfuerzo, aunque Kate sabía que no lo era en absoluto. Llegaron al edificio de comunicaciones, la única estructura que ofrecía cobertura real. Davidson se había reposicionado allí, su rifle disparando metódicamente mientras disparaba a los objetivos con la precisión de un hombre que había aceptado que probablemente iba a morir y estaba decidido a que su muerte valiera la pena. Kate hizo una evaluación rápida. Chen tenía un disparo en el abdomen y estaba entrando en shock. Su propio hombro era un amasijo de sangre y carne desgarrada. La pierna herida de Davidson se había reabierto, dejando un rastro de carmesí. Solo Ripe parecía relativamente intacto, y le quedaba solo un cargador. ¿Situación?, preguntó ella, manteniendo la voz firme a pesar del dolor. Completamente, dijo Ripe con humor negro. Estamos rodeados, con poca munición y se están organizando para un asalto final. Pero conseguí que funcionara la radio. La esperanza se reavivó. Puedes contactar con las fuerzas aliadas. Mejor. Puedo contactar con un dron Predator que ha estado dando vueltas a unos 30 kilómetros al norte. Les di nuestra posición. Solicité apoyo de fuego inmediato. ¿Cuánto tiempo? 12 minutos, quizá 15. Kate miró su reloj. 4:21. 15 minutos bien podrían ser 15 horas contra la fuerza que se estaba reuniendo afuera. Podía oír órdenes a gritos en posto, combatientes organizándose en equipos de asalto. Habían aprendido que irrumpir en el edificio les costaba la vida. Ahora lo hacían bien. Fuego de supresión, granadas, y luego un asalto coordinado que abrumaría a los 4 SEAL por pura superioridad numérica. ¿Podemos aguantar 15 minutos? Preguntó Davidson. Kate se miró el reloj. Munición restante. 2 cargadores para la pistola, quizá 40 balas en total. Chen no estaba en condiciones de luchar. Davidson podía disparar, pero no maniobrar. Ripe tenía un cargador. Contra 40 o 50 combatientes enemigos, la situación era desastrosa. Resistimos, dijo Kate simplemente, porque la alternativa es morir, y aún no estoy preparada para eso. Se acercó a una ventana y rompió el cristal restante para crear una posición de tiro. El patio del pueblo se llenaba de combatientes, todos preparándose para el asalto final. Kate pudo ver a su líder, un hombre alto con mejor equipo que los demás, dando órdenes con señas que denotaban entrenamiento militar. Cuando lleguen, dijo por la frecuencia del equipo, cada bala cuenta. Apunta al centro del cuerpo, dispara y realiza pares controlados. Priorizar a cualquiera que parezca tener madera de líder. No estamos intentando ganar. Estamos intentando sobrevivir el tiempo suficiente para que llegue la caballería. ¿Y si la caballería no llega?, preguntó Chen con voz débil. Entonces habremos luchado bien y seremos recordados. Kate rebuscó en su P-226. Pero yo apuesto por la caballería. El apoyo aéreo nunca nos ha fallado. El asalto enemigo comenzó con una andanada de lanzacohetes RPG. Kate observó cómo los cohetes describían una parábola hacia su posición y se dejó caer al suelo al impactar. El edificio tembló,
polvo y escombros cayeron como lluvia, y una pared se derrumbó parcialmente. Pero la estructura resistió. El viejo barro y los ladrillos absorbieron impactos que habrían destruido una construcción moderna. Luego llegaron los combatientes, moviéndose en equipos de fuego coordinados, utilizando la cobertura y el movimiento como lo hacían los profesionales. Kate disparó desde su ventana, haciendo sonar su pistola. Vio caer al menos a 2 luchadores. Ripe disparó desde un ángulo diferente, con su M4 de forma metódica a pesar de tener munición limitada. Un combatiente logró llegar al edificio e intentó entrar por una brecha en el muro. Davidson le disparó a quemarropa. Otro combatiente apareció en el tejado. Kate se inclinó hacia arriba y lo vio caer. La oleada de asalto se estrelló contra su posición, retrocedió y se reagrupó. Kate aprovechó el respiro para recargar, manteniendo las manos firmes a pesar del dolor en el hombro. Había perdido la cuenta de cuántos enemigos había combatido, cuántos habían caído. Los números ya no importaban. Solo importaba la supervivencia. 8 minutos, gritó Ripe. Drones en camino. El enemigo volvió a atacar, esta vez con mayor determinación. Kate vació su pistola, la recargó con su último cargador y siguió disparando. El mundo reducido a lo esencial. Apunta, dispara. Apunta, dispara. Había en ello una pureza, una sencillez que los veteranos de combate comprendían pero que nunca podrían explicar a nadie que no la hubiera experimentado. Su pistola se bloqueó descargada. No hay más munición. Kate lo soltó y agarró el M4 de Chen. Ahora estaba inconsciente. No lo necesitaría. Le quedaban quizás 15 balas en el cargador. 15 balas y un cuchillo contra docenas de combatientes que sabían que tenían acorralados a los estadounidenses. 5 minutos, dijo Ripe. Solo necesitamos 5 minutos más. El muro del edificio explotó hacia adentro. Kate salió despedida hacia atrás, con un zumbido en los oídos y la vista borrosa. Vio a los combatientes entrar por la brecha, con las armas en alto y la muerte en los ojos. Levantó el M4 de Chen, comenzó a disparar y abatió a los 2 primeros combatientes a través de la recámara. Entonces se le acabó la batería de su M4. Kate sacó su cuchillo, una hoja fija de 7 pulgadas que había llevado consigo durante 3 despliegues. Le parecía insuficiente contra los AK-47, pero era todo lo que le quedaba. Un combatiente atravesó la brecha. Kate se metió dentro de su rifle, le metió el cuchillo por debajo de las costillas, giró, lo retiró y lo dejó caer. Apareció otro luchador. No pudo alcanzarlo antes de que disparara. El M4 de Ripe se agrietó, dejando caer al luchador. «Me voy», gritó Ripe. «No hay más munición». Se miraron el uno al otro a través del edificio en ruinas. 2 focas con cuchillos, una foca inconsciente, una foca apenas móvil, y una fuerza enemiga preparándose para el asalto final que las abrumaría por su superioridad numérica. «Ha sido un honor», dijo Ripe. Kate estaba a punto de responder cuando lo oyó. El característico zumbido del motor de un Drone Predator, alto y lejano. Entonces, el mundo exterior al edificio estalló en llamas. Los misiles Zephyr impactaron con precisión quirúrgica, cada uno de ellos aniquilando una posición enemiga. El dron sobrevolaba la zona como un ángel vengador. Sus sensores identificaban los objetivos y sus armas los aniquilaban. Kate observó a través de la brecha cómo el pueblo se transformaba en un infierno. Los combatientes enemigos huyen, mueren, su asalto coordinado se disuelve en una retirada presa del pánico. «Amigos en el edificio», gritaba Ripe por la radio. «No interactúe con la estructura central». El depredador reconoció que había aliados dentro y ajustó su puntería. Los ataques se desplazaron alrededor de su posición en un círculo de destrucción, creando un cordón de fuego que ningún enemigo podía cruzar. En 3 minutos, el ataque había sido completamente desarticulado. Los supervivientes huían hacia las montañas, abandonando sus armas, sus vehículos, sus heridos.
Kate se dejó caer contra la pared, su cuerpo finalmente reconociendo las heridas que había estado ignorando. Le dolía muchísimo el hombro. Su visión se nublaba en los bordes, pero estaba viva. Todos estaban vivos. A todas las estaciones, aquí Ripe, dijo su segundo al mando por la radio. Tenemos heridos que requieren evacuación médica inmediata. El pueblo está seguro, pero necesitamos la extracción ahora. La respuesta llegó en segundos. Ripe, helicópteros de extracción en camino. Tiempo estimado de llegada, 20 minutos. Mantengan la posición. Kate esbozó una leve sonrisa. 20 minutos. Podían resistir 20 minutos. Acababan de resistir contra todo pronóstico durante horas. 20 minutos más no eran nada. Miró a su equipo. Chen inconsciente pero respirando. Davidson apenas consciente pero vivo. Ripe maltrecho pero intacto. 4 SALS que habían sido desplegados en territorio enemigo. Rodeados, superados en armamento y dados por muertos. Pero habían luchado y habían sobrevivido. Y en 20 minutos, volverían a casa porque eso era lo que hacían los SALS de la Armada. Siempre encontraban el camino a casa. El helicóptero Black Hawk de evacuación médica rugió en el cielo del amanecer, llevando a 4 SALS maltrechos hacia el centro médico más cercano. Kate estaba sentada en una camilla, con una vía intravenosa en su brazo sano, la morfina mitigando el dolor. A su lado, Chen estaba intubado. Estable, pero crítica. Davidson y Ripe estaban sentados contra el mamparo, recibiendo tratamiento por sus heridas. El jefe de la tripulación se inclinó, gritando por encima del ruido del rotor. Señora, el piloto quiere que sepa que fue la acción más valiente que jamás haya visto. 4 operadores conteniendo a una compañía enemiga. Eso quedará para la historia. Kate negó débilmente con la cabeza. Quedará en un archivo clasificado que nadie leerá. Así funcionan estas cosas. Quizás oficialmente, pero la noticia corre como la pólvora, la gente se enterará. Cerró los ojos, dejándose llevar por la vibración del helicóptero hacia un estado entre el sueño y la vigilia. La gente se enteraría. Otros SEAL oirían la historia, aprenderían de ella, la añadirían al conocimiento colectivo que les había mantenido con vida en situaciones que deberían haberlos matado. 3 meses después, Kate estaba frente a una junta de condecoraciones clasificadas, recibiendo una medalla que nunca aparecería en su expediente oficial. La misión había sido borrada de toda la documentación. Oficialmente, ninguna fuerza estadounidense había operado en esa región de Afganistán. La aldea destruida se atribuyó a luchas internas entre grupos de milicias. Pero en la comunidad SEAL, la historia se difundió. La líder del equipo derribada luchó en territorio enemigo, atacó contra todo pronóstico y trajo a su equipo a casa con vida. Algunos detalles se exageraron. Era inevitable. Pero la verdad esencial permaneció. Los SEAL de la Armada siempre encontraban el camino a casa, incluso si tenían que luchar en el infierno para lograrlo. Gracias por vernos. Cada mujer tiene una historia que merece ser contada. Únete a nosotros para escucharlas todas.